Priego. Es la primera vez que estoy por aquí, tenía ganas de conocer esta iglesia, el pastor. Tenía ganas de conocerla porque nunca había estado, y la iglesia de Priego pues, como una iglesia de la zona de Córdoba. Que hay que visitar, ¿verdad? Somos todos de la misma manada, como yo digo. Le damos gracias a nuestro Dios porque en esta tarde podemos estar aquí predicando su bendita y santa palabra. Le doy muchas gracias al pastor, Ramón, Dios te bendiga, nuestro rey Juan, el candidato, ¿verdad? Creo que está por ahí también nuestro compañero, Dios te bendiga, que me permiten esta tarde predicar de su bendita y santa palabra. Vengo desde Córdoba con fe, sabiendo de que esta palabra es para alguien. Por eso quiero que estés atento, no porque sea yo el que la predica, sino porque en esta tarde vamos a hablar y vamos a predicar la palabra de Dios. ¡Hey! Me tocaba el Espíritu Santo y me hacía entender, pastor, de que el cristiano en todo momento tiene que preservar el gozo. Cuando digo gozo no me refiero a felicidad diferente. El gozo es aquel que, estando en problemas, en dificultades, en enfermedades, siempre está por encima de todas esas cosas, por encima de los problemas. Eso es el gozo que nos da nuestro Dios. Sin embargo, ya sabéis, la felicidad es instantánea. Dios te bendiga, compañero Jesús. La felicidad es instantánea, es momentánea, y en el momento que viene prueba, enfermedades, se desvanece. Pero le damos gracias a Dios que nos permite, y es más, nos presta un atributo comunicable que es de Él, que se llama el gozo. Digo atributo comunicable porque el gozo, como ya sabéis, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no son 9, es uno, compuesto de 9 manifestaciones, una de ellas es el gozo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí tenemos el gozo. Y como todo atributo comunicable de Dios a su Hijo, quiere decir que el gozo, pastor, es algo que pertenece a Dios, no sale, no emana de nosotros, pertenece a Dios, pero Dios nos lo presta, nos lo regala. ¿Sabéis para qué? Para que en los momentos difíciles de rodillas clamemos al Padre y Él nos dé gozo y podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El gozo, que es importante, es estar gozoso en todo tiempo, como dice también la palabra. Y vamos a leer su bendita y santa palabra. Quien tenga Biblia me acompaña. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Que Dios bendiga a la iglesia por esa reverencia a su palabra. Santiago 1:2 dice así su bendita y santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Amén a su palabra. Amén. Podemos tomar asiento y podemos recibir la palabra con un fuerte aplauso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Este versículo que hemos leído es de la epístola de la carta de Santiago. Permitidme un poquito de introducción para entrar en el mensaje, ¿vale? Esta carta de Santiago, ¿verdad? Lleva el nombre de su autor, ¿verdad? El que la escribió fue Santiago. Este Santiago nace en Jerusalén y es citado varias veces en el Evangelio, además en el libro de Hechos. Fue el primer apóstol que recibió martirio de las manos de Herodes Agripa poco antes de la celebración de la Pascua, en el año 44 después de Cristo. Además, este apóstol estuvo presente en el primer concilio celebrado, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, donde allí estaba también Pedro, estaba Pablo y estaba también este Santiago. Y fue este Santiago quien dictaminó el concilio y fue el que dio la última palabra, el que cerró el concilio. Este Santiago era un discípulo de mucho peso. Y además era íntimo amigo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo era su íntimo amigo, sino que también era su hermano. ¿Vale? Era su hermano. Hermano de nuestro Señor Jesucristo. También hijo de María.
María después de él, ¿verdad? Porque María fue, ya sabéis, concebida pura. Y permitidme un poquito de historia más, ¿vale? Santiago escribe este versículo que hemos leído, hermano mío, tener por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Pero ya sabéis que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio con los discípulos, donde los discípulos se maravillaban, claro, sé que era el mismo Dios que estaba con ellos. Veía con qué autoridad predicaban, cómo echaba fuera a los demonios, y no solo le llamó la atención eso, sino también el cómo oraban. De tal forma que los discípulos en una ocasión le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Porque sabéis qué pasa, hermanos, que mucha gente desea el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo echaba fuera demonios, de cómo predicaba, ¿verdad? Con qué autoridad hablaba, pero pocos quieren tener la vida de oración que tenía nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y qué importante es orar, hermano. La oración es para el espíritu lo que la respiración es para el cuerpo. ¿Sabéis lo que significa orar? Yo sé que lo sabéis. Orar es hablar con Dios. Y ya desde los principios Adán y Eva oraban con Dios, porque decía la palabra que el mismo Dios descendía y hablaban. O sea, oraban. La última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sabéis qué fue? Fueron 7 palabras en forma de oración. Qué importante que cojamos la espada de la oración. A través de la oración, ¿sabéis qué? Que el problema se hace mucho más ameno. A través de la oración se empieza a mover el Espíritu Santo y te empieza a dar ese gozo que necesitas. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir amén. ¡Amén! Y un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Y nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos. Pero después de 3 años y medio el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, ya lo sabéis. Y a nuestro Señor Jesucristo, quiero que me entendáis, a nuestro Señor Jesucristo no lo mataron, porque Él no podía morir porque era santo, sin pecado, sino que Él voluntariamente entregó el Espíritu. Por eso dice su palabra: nadie me quita la vida sino que yo la doy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu por amor. Que no se te olvide nunca que está aquí gracias a ese sacrificio santo por amor. Amén. Donde nadie le quitó la vida sino que Él la puso. Amén. Donde nadie le obligó sino que por amor a ti se acordó de ti. Y sabéis qué? Que quiere un día estar contigo en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entrega el Espíritu. Y cuando entrega el Espíritu, allí se encuentran 120 discípulos temerosos en un aposento alto que quizás sea la casa del apóstol Juan Marcos, y tenían miedo. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia estaba empezando a ser perseguida. Y en ese momento, ¿sabéis qué pasó? Que Pedro fue crucificado boca abajo. Por eso estaban encerrados en ese aposento, tenían miedo. Por eso dice la palabra: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Estaban esperando ese día de la promesa, pero mientras ese día venían, ellos tenían miedo. 120 discípulos temerosos, donde habían estado con el maestro, pero ahora el maestro se fue. Y se quedaron mirándolo, y ascendió. Y le dijo a los que allí estaban: como veis que se ha ido, también un día volverá. ¿Cuánto le esperan? Pueden decir amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. Y 120 discípulos temerosos, hasta que vino el día de Pentecostés, donde se cumple la profecía de Joel 4:2, que dice que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Ahí se cumple. Y en ese momento, de alguna forma, los discípulos cogen fuerza, la fuerza del Espíritu, empiezan a entender el Evangelio. Y ya sabéis, Pedro fue crucificado boca abajo, Esteban fue apedreado, y Santiago fue decapitado por Herodes Agripa. Y en ese momento donde la iglesia empieza a ser perseguida, mira qué palabra le escribe, la que hemos leído. Le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Qué bien. No se las dice en un momento fácil. No se las dice en un momento donde no había problemas. ¿Qué va? Podían perder la vida por predicar la palabra. Pero sin embargo, qué palabra de aliento le da este Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. ¿Podéis darle un fuerte aplauso a Dios?
fuerte aleluya. Aleluya. Y me llama la atención, hermano, porque yo soy de los que piensan, pastor, que la palabra no es para leerla, es para escudriñarla. La misma palabra nos manda eso, escudriñarla. Y escudriñando su palabra dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ya era suficiente que le dijeran, hermano mío, ten por gozo cuando te halles en una prueba, pero no le dice eso. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra que podemos tener gozo en las pruebas porque realmente es así, ¿cuántos dicen amén? Amén. Entonces esto me enseña algo y me mostraba Dios algo maravilloso, porque en la palabra de Dios hay perlas preciosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y todo lo que hay en la palabra, cada punto, cada coma significa algo. Yo leía un texto en Éxodo donde llamaba a Dios a Moisés y le decía, Moisés, Moisés. Y tengo que decir algo a la iglesia, lo que ya sabéis, Dios no es como yo, no es como nosotros. No habla por hablar. Nosotros cuando no sabemos de qué hablar decimos, ¿cómo está el tiempo? O no he vendido nada. Pero Dios es diferente. Y me paraba y Dios, y llamaba 2 veces a Moisés, le decía yo, Señor, ¿por qué llamas 2 veces a Moisés? Y escudriñando su palabra nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo le estaba llamando a Moisés 2 veces porque estaba en un momento de debilidad. Y Moisés significa salvado de la agua. Y le estaba recordando Dios a Moisés de dónde lo había sacado. Le estaba dando ánimo, llamándole 2 veces por su nombre, sabiendo lo que su nombre significaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un fuerte aleluya. Aleluya. Y escudriñando su palabra, que viva la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios está viva y es más eficaz y cortante que espada de doble filo. ¿Sabéis cómo le han llamado a este libro? ¿Sabéis cómo le han llamado? El libro indestructible. Porque a lo largo de la humanidad vio, ¿verdad? Mucha gente satánica que ha querido destruirlo, pero aquí persiste. ¿Sabéis por qué? Porque este no es un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios. Amén. Todos los libros informan, pero este es el único libro que te transforma. Amén. Si lo crees de corazón. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y escudriñando su palabra, hermano, podemos decir que existe, y ahora entro un poquito en el mensaje, que existe 2 tipos de gozo. Sí, 2 tipos de gozo, porque hay un gozo normal y evidente. Cuando vemos los cielos abiertos, cuando Dios nos bendice, cuando Dios sana a ese familiar que estaba enfermo, cuando Dios nos concede esa petición de nuestro corazón, es evidente que hay un gozo. Es normal, pero luego hay otro tipo de gozo, que es el gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Entonces, si lo dice la palabra, hermano, es que es posible tener gozo en pruebas. Es posible que aunque estés pasando por enfermedad tú o tu familia, seguir teniendo el gozo del Espíritu Santo. Es posible que aunque estés en depresión, que pronto Dios te sacará, tener gozo en medio de ese gran problema. El gozo que da el Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué? Que escudriñando su palabra me he dado cuenta que el gozo y la tribulación parece como que van unidos. Mirad lo que dice su palabra en Romanos 12:12. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Segundo de Corintios 8:2 dice que grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Primera Tesalonicenses 1:6 dice recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo que recibimos cuando estamos en tribulación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y un fuerte aleluya. Aleluya. Y como decía, la felicidad es distinto al gozo, no tiene nada que ver. Es diferente. La felicidad ante el problema, verdad, se desvanece. Pero el gozo ante los problemas permanece. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Solamente podamos alcanzar ese
gran gozo, ese gozo que hay escondido espiritual detrás de la prueba cuando atravesamos por ella. ¿Cuántos predicadores se tienen que subir aquí y decir que los problemas, las pruebas es donde Dios nos trata, es donde Dios nos mordea? ¿Cuándo va a venir la espabiladera del Espíritu y en medio de la prueba, en vez de estar lamentándonos, empezamos a clamar a Dios? ¿Cuántos saben que la prueba es necesaria, que es el trato de Dios? No hay ningún personaje de la Biblia que no pasó por prueba. Hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo su asignatura pendiente, tuvo el Getsemaní. ¿Hasta cuándo, iglesia, nos vamos a quejar por los problemas y las dificultades y no nos vamos a poner a orar y a depender cada vez más de Él? Porque sabéis lo que yo hago, igual que hacéis muchos de vosotros, cuando estamos en problemas y aflicción, más dependo de Él. Bendito problema que me hace depender de Dios. Bendito problema que me hace verme tan incapaz y arder lo tan grande que no tengo por más que arrodillarme y decirle: Señor, te amo. Aquí estoy, Padre, con problemas, con enfermedades, pero a ti sea la gloria. Señor, te adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La prueba necesaria. Y siempre igual, iglesia, leer. Por favor, os invito, por el permiso del pastor, a que leáis la Biblia. Siempre igual. Juan, compañero, siempre igual. Primero hay tribulación, pero en el momento que pasamos la prueba, luego siempre nos espera el gozo. Amén. Es siempre igual. Ya sabéis, a Misael, Ananías y Azarías, o mejor conocido como le cambiaron el nombre a Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, primero tribulación. Siempre primero tribulación. Por adorar el nombre de Dios, por no caer en la idolatría donde 127 reinos y provincias, todo el mundo dejaba lo que tenía que hacer. Dejaban de trabajar, dejaban de adorar a sus dioses, dejaban de comercializar si estuvieran en ese momento, dejaban de tratar, y en el momento que sonaba una música había idolatría y se ponían todos a adorar una estatua que había levantado. Pero allí estaban tres jóvenes, yo no sé cuánta gente sería, pastor, en 127 reinos y provincias, mucha gente, pero de toda esa gente había tres que marcaron la diferencia, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Y dicho sea de paso, que no te importe marcar la diferencia, que no te importe que te vean como un bicho raro, pero como te vean como ellos cuando lo estamos empezando a hacer mal. Pero cuando hagamos las cosas diferentes, quizás Dios desde el cielo nos esté mirando con gozo diciendo: ahí está un hijo mío. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primero tribulación, lo meten en un horno. Tribulación que podían morir. Pero sin embargo luego qué gozo. Qué gozo que en medio de esa tribulación dice la palabra que vieron a un cuarto semejante al Hijo de los dioses. En medio de ellos. Y tengo que recordarle a la iglesia maravillosa de Priego que no te preocupes, que en el problema Dios está contigo. A lo mejor guarda silencio, pero Dios está contigo. Con José igual. Primero tribulación siempre. Ya sabéis la historia de José. Por envidia sus hermanos lo venden, cogen la capa que le había dado con tanto cariño, ¿verdad?, sus padres, la mancha de sangre de un animal y la llevan al padre diciendo que José había muerto y era que los hermanos lo habían vendido. Ya sabéis, se fue a casa de Potifar, una falsa acusación lo metió en la cárcel, pero me encanta el libro de José, porque leemos que pasa por prueba, dice: pero Dios estaba con José. Y estaba en la cárcel y lo lee y dice: pero Dios estaba con José. Y estaba en la casa de Potifar y decía: pero Dios estaba con José. ¿No? Que no se te olvide que Dios está contigo en los problemas y las tribulaciones. Y después vemos qué gran gozo. ¿Sabéis cuál fue el gozo de José? Fue que Dios hizo su propósito. A José le fue llamado luego Naftapalea,
que fue el gobernador que mandaba debajo de Faraón. ¿Y sabéis cuál era el propósito que tenía Dios con José? Que administrara el trigo de Egipto de tal forma que en 3 años quitara del hambre a mucha gente y evitó que en ese entonces muriera mucha gente. Ese era el propósito, el trato que tenía Dios con José. Pero ¿sabéis qué era necesario para cumplir el trato? La prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario siempre la prueba para que Dios cumpla el propósito. Es necesario la voluntad de Dios, que a veces duele, para que Dios cumpla el propósito. No queramos alcanzar el propósito sin haber pasado por la prueba y la voluntad de Dios. Es imposible. No nos podemos casar con el propósito y divorciarnos de nuestra realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que estén entendiendo pueden decir aleluya. Aleluya. Esteban igual. Primero tribulación, lo estaban apedreando por predicar la palabra de Dios. Pero después qué gozo. Qué gozo tuvo Esteban, pastor, que dice la palabra que vio a la diestra del trono de Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo lo vio a la diestra, ni sentado, lo vio de pie. Fue el único de toda la escritura que vio al Cordero a la derecha, no sentado, sino de pie. ¡Oh, qué visión! ¡Qué gozo! Pero era necesario el que la tribulación. Como eso, hermanos, podéis leer los personajes que queráis de la Biblia. Pero deciros algo muy importante: todos aquellos que estuvieron en tribulación salieron de allí. Amén. Todos salieron de allí y Dios le dio un gran gozo. Así que no te preocupes, que tu sufrimiento, tu tribulación tiene un plazo de duración, pero luego Dios te dará un gozo como nunca antes lo has experimentado. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir amén. Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. Porque tengo que decir algo: el sufrimiento de la gente que no conoce a Dios es un sinsentido. Pero el sufrimiento de los hijos de Dios siempre es con propósito. Siempre es con propósito. Siempre. Ella estaba, Marta y María, sufriendo porque había muerto su hermano Lázaro. Pero ella, que conocían al Maestro, y más que lo conocían, era la casa donde descansaba nuestro Señor Jesucristo, en Betania. En la casa de Marta, en la casa de Lázaro y de María. Allí descansaban. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un fuerte aleluya. Aleluya. ¿Me dais 5 minutos más, pastor? Amén. 5 minutos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero tengo que decir algo. Y como siempre, el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que Él también tuvo primero tribulación y luego un gran gozo. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primero tribulación, la mayor de toda la historia. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente, en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, sabiendo que lo tenían que entregar, sabiendo que se tenía que dar en la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había venido, a hacer la voluntad del Padre. Por eso en el Getsemaní le dice: Padre, que no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Primero tuvo la mayor tribulación de la historia, pero luego qué gran gozo. ¿Sabéis cuál fue el gozo? Que sabía que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, con Él nacería la iglesia. Amén. Con Él nacería su amada. Amén. Que no se te olvide que era el producto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no le importó. Dice la palabra que menospreció lo propio. ¿Sabéis qué significa eso? Significa que menospreció la prueba, que menospreció el mal momento, porque sabía que iba a traer gozo. Y yo digo algo a la iglesia de Priego: menospreciemos lo propio, hermano. Menospreciemos la enfermedad de los problemas, sabiendo que te va a traer gozo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Pero en esta tarde te dice el Espíritu Santo que sigas caminando, que te levantes, que no te quedes ahí postrado. Le dijo Elías: come y bebe, que largo camino te resta. Cuando ese varón empezó como a entrar en un tipo de depresión, porque quiero decirte algo: Dios respeta los sentimientos humanos
su límite a Elías y lo dejó ahí en el enebro y lo dejó que tuviera miedo y lo dejó que se quejara, pero ya hubo un momento que dijo hasta aquí y dijo levántate y come que el camino te resta. Porque quiero decirte algo, Dios entiende tus lágrimas, Dios entiende tu tristeza. Hermano, nuestro Señor Jesucristo lloró cuando murió su amigo Lázaro, lo entiende. Pero nuestro Señor Jesucristo no entiende la depresión. Que Dios reprenda toda depresión en el nombre de Jesús. Que Dios reprenda todo acto satánico en el nombre de Jesús. No sé cuánto tiempo llevan en esta depresión, pero Dios te dice hoy, hasta aquí. Hasta aquí en el nombre de Jesús. Dios quiere darte gozo. Porque para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Para darnos vida y darnos vida en abundancia. Adoramos sufrir, pero sufrimos con propósito. Y sufrimos sabiendo que un día Dios nos va a dar ese gozo mayor. ¿Y sabéis cuál es el mayor gozo? Y con esto cierro el mensaje. El gozo de la salvación. Y allí estaba su siervo David, ¿verdad? La lámpara de Israel, el gran cantor, el dulce cantor de Israel. Donde Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, donde derrotó a Goliat y tenía ese esplendor del gran rey David. Lo tenía todo. Sentado en su trono dice que escribe en los salmos que a él no ha visto simiente de justo desamparado que mendigue pan. O sea, tenía un reino tremendo, con su capa, con su cetro, lo tenía todo. Pero sin embargo, a causa, ya sabéis, de ese pecado, perdió ese gozo de la salvación. Y no tuvo por más que quitar el cetro, que tirar la capa, que tirar la corona, no mirar todo el esplendor que había, sino mirarse a sí mismo por dentro y verse tan pecador que se arrepintió y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Los demás le sobraban. Amén. No quería nada, pastor, solo quería el gozo de la salvación. Y digo yo algo a la iglesia: nos sobra todo, hermano. De verdad, créetelo que nos sobra todo. Pero cuando perdamos el gozo de la salvación, cuando no vivamos cerca de Dios, lo hemos perdido todo, hermano. Pero Dios nos ayuda a estar cerca para conservar el gozo de la salvación. Porque digo yo algo, iglesia, merece la pena. Merece la pena seguir luchando un poquito más, Jesús. Merece la pena tener enfermedades, no importa tener problemas. Pero ¿sabéis qué? En la tierra estamos 2 días, pero allí arriba tenemos una eternidad con él en el reino de los cielos. Y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: me voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio, hermano, que nos vamos con Dios para el cielo. Nos vamos con Dios para el cielo. Ya era un privilegio que dijera el Señor que tiene un sitio para nosotros en el cielo, pero no solo dice eso. Dice: para que donde yo estoy, estéis también vosotros conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un fuerte aleluya. Aleluya. Termino el mensaje, pastor, con un versículo, Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Podemos cerrar los ojos un instante con el permiso del pastor. Adoramos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque estamos delante de tu presencia, Dios mío. Porque podemos adorarte y bendecirte, Dios mío, Señor, Padre. La palabra que tú has puesto en mi corazón, esa es la que yo he predicado, Dios mío. Pero solamente tú eres, Dios mío, quien hace bien, Padre. Solamente eres tú, Dios mío, el que da el crecimiento, Señor. Nada el que planta ni el que riega, sino tú que das el crecimiento, Padre. Yo te pido, Dios mío, que esta palabra florezca, Dios mío, en los corazones de mi hermano y en el mío, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Y que cuando estemos en problemas, en tribulación, Espíritu Santo, te pido que tú nos hagas recordar esta palabra, Señor, para tomar fuerza y para seguir caminando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y un fuerte aleluya. Aleluya. Hasta aquí, hermanos, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que el Espíritu Santo haya hablado. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios.